Buenos días. Vamos a comenzar a ver hoy en esta mañana los principios bíblicos, los fundamentos bíblicos cristianos, la doctrina de la salvación, y vamos a entrar al tema de la santificación. Estábamos viendo la adopción, terminamos de verlo la semana pasada con nuestro hermano Israel, y vamos a entrar al tema de la santificación. Ahorita estábamos leyendo un pasaje que era el pasaje de Éxodo capítulo 32, donde después que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, las aguas se abrieron. Por ahí podemos ver cómo Moisés subió al monte Sinaí y recibió la ley de Dios escrita en tablas, pero sucedió algo muy interesante en el pueblo de Israel, en la parte de abajo, donde nadie podía subir. Dice la palabra de Dios que Josué estaba a las faldas de la montaña esperando que Moisés descendiera, y estaba ahí como general, esperando que su líder bajara. Bien, estuvo un poquito pegado ahí. Entonces, el tema de la santificación, hermanos, vamos a estarlo estudiando el día de hoy. Les voy a invitar a que me acompañen a 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y les voy a pedir que me acompañen con su vista del versículo del 1 al 12. Si hay algo que tenemos que entender de esta doctrina de la santificación, es que Dios es santo, y Dios siempre ha sido santo, y Él no puede ser más santo de lo que ya es, porque Él es santo. Dios es la santidad. De Él emana la pureza, de Él emana la santidad. Entonces, ¿a qué apunta la doctrina de la santificación? Que usted y yo tengamos una vida santa. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 12. La santificación va a apuntar a nuestra vida cristiana y nos va a invitar a que nosotros como hijos de Dios vivamos una vida santa, una vida que agrada a Dios. Por eso es que es importante esa doctrina, porque todo procede de Dios. Si lo tiene ahí, sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y usted dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, vengo a la iglesia a que Dios me muestre su voluntad porque yo quiero agradarle. Bien, la santificación es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y qué es la santificación? Lo voy a definir en unas palabras bien básicas. Santificación es separación con propósito. Santidad es una separación con un propósito. Dios nos separó a usted y a mí para que podamos vivir con un propósito definido. ¿Cuál es este? Apartados del pecado, pero para poder vivir para un Dios santo, para poder vivir y ser como Él, que podamos ser reflejo de ese Dios santo. Esta es la santidad, la santificación. Entonces, la voluntad de Dios siempre van a ser principios bíblicos, hermanos. Quizás usted no pueda acompañar ahí, a igual en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si usted dice: yo quiero seguir sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Bueno, dice ahí el versículo 18: dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra manera es dar gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Ahorita el hermano Waldo decía: ¿quién quiere dar gracias? ¿Quién tiene motivos de agradecimiento? Y a mí me encanta escuchar, porque hay personas que realmente están agradecidas en su corazón, pero hay personas que no saben que es la voluntad de Dios, que todos en ese momento podamos pensar en las bondades de nuestro Señor y podamos ponernos de pie y decir: yo doy gracias a Dios por la salvación. Creo que es una de las primeras cosas por las cuales podemos dar gracias. Amén. Entonces, esta es la voluntad de Dios, y yo le invito a que cada domingo, cuando haya un momento de dar agradecimientos, quizás toda la iglesia podamos ponernos de pie. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Se cierra el paréntesis, volvemos a la santificación. Estamos mostrando lo que es la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Seguimos leyendo en el versículo 3, seguimos, pues la voluntad de Dios es, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Santidad es separación con propósito. Hermanos, si nos damos cuenta en estos versículos que acabamos de leer, la vida que agrada a Dios es la santificación. Y me encanta porque Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, él no andaba con rodeos, no andaba con que mira, creo que tenemos que aprender a ser buenas personas. No, Pablo sabía que el propósito de ser santo era apartarse. Si ahí lo lee, versículo 3, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? Fornicación, número 1. Fornicación, está hablando del área sexual. Está hablando del área en la cual todo ser humano siempre va a tener una lucha constante en su mente, en sus emociones, en sus ojos, en su corazón. Constantemente la carne, el cuerpo humano está inclinado a vivir de esta manera, de una manera en la que no agrada a Dios. Por eso Pablo dice, apártate de fornicación. ¿Y fornicación qué es? Significa que un hombre soltero y una mujer soltera tienen relaciones fuera de matrimonio. Pero también apartaos del adulterio. ¿Qué significa el adulterio? El adulterio significa que un hombre casado y una mujer casada, que no son de matrimonio, se unen también en relación. O también un hombre soltero y un hombre o una mujer casada tienen relaciones. El soltero fornica y la persona casada adultera. Entonces, Pablo quería hablar esto. A través del Espíritu Santo, Dios quiere hablarnos esto y hacernos ver que la santificación práctica, hermanos, es apartarnos del pecado, luchar contra nuestra propia concupiscencia. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión nuevamente de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles y nosotros tenemos que ser luz. Y lamentablemente Satanás nos tiene atados con una estaca, como el elefante, animal enorme que con una sola estaca, amarrado con un hilo, una hilaza o una soga, se siente atado ahí y no tiene el poder. ¿Por qué? Porque ha vivido mucho tiempo de esa manera y piensa que esa pequeña estaquita lo tiene ahí. Y como hijos de Dios nosotros quizás estamos atados a esa estaca de pecado. Y sabe, Jesucristo nos da el poder para vencer este pecado. Y quizás se oye ya muy trillado 1 Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación no se pierde, hermanos, pero si perdemos nuestra comunión con Dios porque no hay santidad, porque no hay santificación en nuestra vida. Entonces es importante que entendamos que en el mundo, hermanos, ahorita para ellos les va y les viene lo que Dios pueda decir en su palabra acerca de la santificación. ¿Por qué? Porque dice Efesios que están muertos en sus delitos y pecados. Ya en Estados Unidos, en la Casa Blanca, hace un par de días o hace un día, se mostró que pusieron el arco iris, los colores verde, amarillo, rojo, celebrando que ya se puede hacer públicamente todo esto. Y el gobierno de Estados Unidos ya, imagínense, poniendo los colores del arco iris que muestra lo que la sociedad gay hace, ya se mostró esto, entonces ya es abiertamente esto. Y si tú dices algo en contra de la comunidad gay, entonces estás infringiendo la ley y puedes llegar a pagar una multa de muchísimo dinero o incluso entrar a la cárcel. Y ya se está gestando esto también hoy en nuestra ciudad, ahí donde está la avenida, ¿cuál es esta? Cada año hacen su peregrinación gay las personas y van, ¿en cuál? Chapultepec o la de Federalismo, ¿no? Hidalgo. Y por ahí tú caminas. Yo un día iba en el auto, iba ahí y no podía ni pasar, pero fue impresionante porque yo ya me iba a meter para otro lado, pero era tanta la gente, yo tenía que ir a hacer unas compras, pasé por ahí y me cerraron toda esta comunidad
Y era, hermanos, Sodoma y Gomorra ahí andando. No podías pasar por ahí algo porque llevas a la catedral, ahí al centro. Iba así y dije, bueno, pues no, voy a cerrar los ojos porque voy a chocar, pero mejor quiero ver la realidad de cómo viven. Y lo que sentí fue compasión por ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque son personas confundidas, muertos en sus delitos y pecados, que delante de Dios, tanto el que agarra un dulce de una tienda, se lo lleva y se lo come, es el mismo pecado como el que ellos están cometiendo. Pero ante nosotros podemos quizás catalogar, pero realmente son personas perdidas, hermanos, que necesitan a Cristo como su Salvador. Entonces Dios habla acerca de la santificación: apartaos de toda lascivia e inmundicia. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Y yo quiero llevarles, hermanos, a entender para nosotros lo que Dios nos quiere mostrar que es la santificación. Estamos en la introducción de este tema y es importante. Vamos ahí al capítulo 5, versículo 23. Desde el 21 vamos a leer. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa esto? Lo que sigue: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 21. Desde ahí vamos a partir, vamos a tener una pequeña gráfica aquí, y con esto vamos a dejarlo aquí para después hacer otra actividad. Versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí? Examinemos todas las cosas. Jóvenes, matrimonios, gente adulta, examinemos todas las cosas. No es la idea de ir probando, no necesito probar la droga para ver sus efectos, sino que la puedo ver yo desde lejos y decir: eso no es correcto y no está bien. ¿Por qué? Porque está atentando contra mi cuerpo. Entonces ya no estoy, mi espíritu, alma y cuerpo ya no puede ser santificado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está expuesto a una sustancia que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no tienes control de sí mismo, porque empiezas a decir barbaridades, empiezas a pecar, son muchas cosas que si tú las ves y entiendes lo que significa la santificación y la santidad de Dios, te vas a dar cuenta que examinando las cosas desde lejos puedes darte cuenta. No necesitas probar en una relación fuera del matrimonio para darte cuenta que las consecuencias son devastadoras. ¿Por qué? Porque después viene un embarazo, viene SIDA, cualquier otro tipo de enfermedad venérea, y te das cuenta que eso arruinó tu vida para siempre, y quizás el plan de Dios que Él tenía para tu vida no va a ser el mismo. Aunque Dios no va a dejar de tener cuidado de tu vida, pero sí va a ser muy, pero muy difícil. Recordemos, la salvación no se pierde, hermanos, pero sí el propósito que quizás Dios tenía para tu vida, el camino que Él tenía para ti, va a ser puesto de lado y vas a enfrentarte con las consecuencias. Entonces, ¿qué es santificación del cuerpo, del alma y del espíritu? ¿Sí? Quiero tenerlo aquí para ponérselo. Si quieren anotarlo, está bien. Vamos a verlo aquí. Ok. Es una pequeña gráfica. Entendiendo desde el principio de la eternidad, recordemos que Dios creó al hombre. Dice la palabra de Dios que lo creó a su imagen y semejanza. Dios creó a un ser tripartito. ¿Qué significa esto? Lo estamos leyendo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Tripartito significa que Dios hizo al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Bien, y cuando la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando también dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, tomó del polvo, sopló en él aliento de vida. El hombre, cuando dice que fue hecho a su imagen y semejanza, significa que el hombre tuvo intelecto, emociones y voluntad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Intelecto, emociones y voluntad. Entonces, en el principio de la creación, vamos a hacer aquí, no se ve mucho esto. En el principio de la creación, aquí está la casita, como Dios nos hizo. Aunque Dios no creó al hombre santo,
al principio sí lo creó inocente. El hombre no conocía el pecado. El hombre no conocía el pecado. Entonces entendemos, según 1 Tesalonicenses capítulo 5:23, Dios creó al hombre con una capacidad donde la prioridad era el espíritu, después el alma y al último, ¿qué? El cuerpo. El espíritu es lo que nos conecta con Dios, en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios, a través del espíritu. El alma es las emociones, el intelecto y la voluntad, es la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Y el cuerpo es la manera que nos conecta con el mundo, la manera en como el mundo nos ve, ¿sí? O sea, podemos vernos, nos identificamos. Entonces, Dios creó al hombre desde el principio con el espíritu. ¿Por qué? Porque Adán podía tener una comunión directa con Dios. Dice que Dios se pasaba por el huerto del Edén, Dios hablaba con ellos, después creó a Eva y hablaba con ellos, tenía comunión con ellos. Entonces, en primer lugar estaba el espíritu, después el alma. ¿Por qué? Porque Adán y Eva podían comunicarse entre sí, podían tener emociones, comunicarse sus sentimientos, y Dios lo creó así, hermoso. Este fue el plan de Dios al principio. Bien, después, ¿qué viene? En Génesis capítulo 3, la caída. Viene, así es, la caída. Y cuando viene la caída se tergiversa todo lo hermoso que Dios había creado. Bien, entonces pasa a ocupar lugar primero el cuerpo, en segundo lugar el alma, y en último lugar ¿qué? El espíritu. Por eso el hombre fue sacado de la presencia de Dios, porque no hubo santidad en él, porque a partir de la caída el hombre quedó manchado por el pecado. Bien, el hombre vivió, le vamos a leer desde Génesis, desde la caída hasta los evangelios, como todo este proceso siempre fue pecado, misericordia de Dios con el hombre y la solución que Dios daba para que el hombre pudiera tener nuevamente comunión con él. Pero nuevamente el hombre vuelve a caer en pecado y se vuelve a mostrar nuevamente el juicio de Dios, su misericordia y la solución para que el hombre volviera a levantarse. Después de todo ese tiempo entra nuestro Señor Jesucristo, y a través de él tenemos nuevamente Jesucristo. A través de él volvemos a tener la restitución de lo que viene siendo cada uno de nosotros, hermanos, que Dios nos invita a que primeramente podamos ser restituidos en nuestro espíritu. Las prioridades nuevamente Dios vuelve a tomarlas, y a través de Jesucristo a establecer los parámetros. Y Dios nos invita a que, si usted lo lee, dice ahí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser empieza como espíritu. Si usted lea conmigo por favor el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cómo empieza? Número 1, espíritu, después alma, y al último cuerpo, se ha guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos. ¿Qué es la santificación? Que nosotros podamos vivir cada momento de nuestras vidas enfocados en que el primer lugar es estar con el Señor, en comunión con nuestro Dios a través del Espíritu. Después del alma, que nosotros podamos tener la mente de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos memorizar su palabra, que podamos ir a Él en oración, que podamos congregarnos cada día los domingos y alabarle con todo nuestro corazón, buscar predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir en su voluntad. Y el último, ¿qué? El cuerpo. Hay un versículo ahí en 1 Timoteo que dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas el espíritu para todo aprovecha. Entonces, no significa que estemos gorditos y chonchitos, ¿verdad? Que hacer ejercicio, porque si no nos va a un infarto después ahí. Es importante que estemos cuidando de nuestro cuerpo, sí es importante, pero siempre, en primer lugar, tiene que estar nuestro espíritu en comunión con Dios, hermanos. Número 2, nuestra alma. ¿Cuánto de la palabra de Dios te sabes de memoria? ¿Cuántos versículos tú te sabes de memoria? ¿Hace cuánto que tú no le predicas a una persona? ¿O cuándo fue la última vez que le predicaste a una persona de Cristo? Todo eso tiene que ver con el espíritu, pero también después con el alma. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos en la iglesia, con tu familia? Y por último, el cuerpo. Bien, y por la eternidad, hermanos, Dios desea, por la eternidad, Dios desea que volvamos a tener como en el principio. Espíritu, alma y cuerpo, y estas son las prioridades del cielo.
Y si tú me preguntas cómo estamos hoy, yo te puedo decir, quizás si yo te pasara, o si Dios, yo nada más pongo esta casita aquí, y si Dios realmente escribiera cómo estamos en nuestra vida hoy, ¿cuál sería la prioridad realmente en la cual estamos hoy? Quizás está aquí el cuerpo en primer lugar, descansamos quizás más de lo necesario, estamos echando la flojera mucho, nos encerramos y estamos ahí a gusto, pero es cuando más Satanás ataca. Como con David, estuvo y no salió a la guerra. ¿Y qué pasó? Salió a pasear, él pensaba que todo estaba bien, descansó un ratito y cayó en pecado. ¿Por qué? Porque le dio número uno, prioridad a su cuerpo. Quizás su alma, y el último dejó el espíritu. O quizás en primer lugar está el alma ahorita y estamos dándole mucha importancia a las relaciones con nuestra familia. Y sí, la familia es nuestro número uno, es mi ministerio número uno, la familia. Y yo voy a estar antes que con ellos, antes que con la iglesia. Sí, hermanos, ante todo esto siempre hay que tener un equilibrio correcto. Un equilibrio correcto, porque si la balanza se carga hacia un lado, créanme, hermanos, estamos en peligro. El espíritu tiene que estar en primer lugar, después el alma y después, al último, el cuerpo. Entendamos que dentro de todo esto tiene que haber un equilibrio, pero entendamos que es la voluntad de Dios y por algo Él nos lo mostró así. Amén. Amén. Entonces vamos a dejar ahorita así Efesios capítulo 4 versículo 1. Solamente quiero leerle unos últimos versículos en cuanto al cuerpo. En santificación es ponerte aparte. Somos llamados a ser santos posicionalmente, la cual tiene que estar respaldada con una vida apartada y un cuerpo apartado del pecado. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados, hermanos, a ser santos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este es el llamado de Dios. Si usted me acompaña a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, se va a dar cuenta de esto. Esto es la santificación del cuerpo, hermanos, santificación del alma, el soplo de Dios. Cuando Dios sopló aliento de vida, nos dio emociones, intelecto y voluntad. Una mente que está apartada del pecado, mente, sentimientos y voluntad apartados del pecado. El número 3, del espíritu, santificados. Dios ya nos dio una santidad, hermanos. Cuando creímos en Cristo nos hizo santos y tenemos una santidad posicional, pero en nuestro estado que hoy estamos viviendo tenemos que vivir en santidad. ¿Cómo? De manera consciente, de manera práctica, de manera real y verdadera. Y hay mucha gente que va a decir: ay, ¿y eso por qué dices que no puedo tomar? ¿O por qué dices que no puedo hacer tal y cual cosa? Es que no es que yo diga, sino que yo vivo bajo principios bíblicos. Yo vivo bajo lo que Dios me está mostrando. Y créeme, al final los resultados van a ser, hermanos, benéficos para ti. Van a ser de beneficio para ti. Y sobre todo para los solteros. Los animo a que puedan vivir en santidad para Dios. Porque Dios está preparando una mujer para su vida. Dios está preparando un hombre de Dios para sus vidas. Y si tú hoy no estás buscando una santidad práctica, créeme, Dios no va a dar lo que tú no estés viviendo y cosechando. Porque después, el resultado de la siembra, vas a cosechar lo que tú sembraste en el pasado. Y si buscas ser un hombre que tenga una mujer de Dios al lado, espero y tú hoy estés siendo un hombre conforme a su voluntad, que sepa tener primero las prioridades del cielo, que el primero está el espíritu, después el alma y después el cuerpo. Chica, si tú estás esperando un hombre de Dios para tu vida, te estás guardando para él, es importante que sepas que también vas a obtener lo mismo. Que quizás Dios está cuidando y Dios está esperando y guardándote a alguien para tu vida. Pero es importante que tengamos estos principios. Ahora, matrimonios, ¿cuánto más nuestras vidas tienen que tener ese respaldo? De que tengamos las prioridades bien marcadas en nuestras vidas, en obediencia al Señor y a su voluntad.